Buenas tardes, amigos de altorre.com, Altorre Noticias. Comentarles que esta mañana el presidente municipal de Morelia dio, pormenores de lo que sucedió el día de ayer con el derribo, la destrucción, el vandalizamiento, la barbarie que se hizo en contra de la escultura de los constructores que se ubica al pie del acueducto de la capital michoacana. El alcalde de Morelia señaló que si bien se presentó denuncia penal en contra de los responsables de este ilícito, se llegó a un acuerdo reparatorio que asciende a la suma de 200,000 pesos. Si bien se logró rescatar la mayoría de las partes afectadas durante el vandalismo, pues el alcalde reconoce que faltan algunas piezas como son la cabeza de los dos constructores. Así, con esta situación, el alcalde de la ciudad hace un llamado a los integrantes del Consejo Indígena para que juntos con el ayuntamiento, con la sociedad civil, con el Consejo de la Ciudad y con los ciudadanos se llegue a acuerdos en los que se vislumbre cuáles son los motivos por los que principalmente se debe de retirar este tipo de esculturas de la vía pública. ¿Quiénes están de acuerdo con que continúe? ¿A quiénes se sienten ofendidos? Y buscar la manera, mediante el diálogo, de poder resarcir este daño. El acuerdo reparatorio al que se llegó es que los integrantes del Consejo Indígena habrán de pagar en cómodas mensualidades estos 200,000 pesos, que es el costo máximo de reparación de los daños y no cometer este tipo de ilícitos en lo futuro. Escuchemos al presidente municipal de Morelia, Alfonso Jesús Martínez Alcázar. Acaba el tema, Pepe Toño. Gracias. Preguntarte, como representante ingeniero del municipio de Morelia, ¿estás satisfecho con lo que determinó la Fiscalía en relación a los detenidos por los actos vandálicos el día de ayer? Bueno, lo primero que quiero decir es que es una situación compleja, porque por supuesto que no nos gustó la forma en que se llevó a cabo esta manifestación con el derribo de un monumento en nuestra ciudad. Pero también tenemos que entender lo que se ha manifestado y que es una tendencia internacional, ni siquiera nacional. A nivel internacional han habido manifestaciones de esta naturaleza en donde se trata de sancionar la opresión o la esclavitud. Nada más en Estados Unidos leía que han sido derribados alrededor de 190 monumentos y en muchas partes del mundo ha sucedido. Lo que yo, y en base específicamente a tu pregunta, nosotros estamos a favor del Estado de Derecho, por eso la actuación de la autoridad, pero también queremos privilegiar el diálogo, porque lo que no podemos permitir es que sea mediante la violencia que se tomen las decisiones en nuestra ciudad. Y por eso nosotros hemos entablado el diálogo, se instalará una mesa para ver cómo se debe de restituir o a reparar este monumento, y que entre todos los morelianos y las personas que se sienten agredidas con ese monumento podamos decidir qué hacemos, cómo lo hacemos, porque nosotros debemos de privilegiar el diálogo. Yo preguntarle justamente en ese tema, ¿qué medidas o qué acciones se van a tomar en lo sucesivo? ¿Se va a buscar reponer la escultura? ¿Se va a terminar de retirar? Y también preguntarle, no sé si ustedes tienen conocimiento de los términos del acuerdo reparatorio, en cuánto finalmente se evaluaron los daños en materia económica y cómo se van a hacer los pagos, porque nada más menciona que son pagos diferidos, y además si hay certeza de que se les pueda cobrar a estas personas el acuerdo reparatorio y los términos en los que está estipulado. Bueno, a final de cuentas también quiero resaltar que las pérdidas del día de ayer fueron materiales, afortunadamente no humanas. Y
y se tienen en resguardo las piezas que fueron retiradas. Faltan algunos pedazos de ellas, pero casi están completas. Y lo que decían los escultores a los que se les consultó que a cuánto ascenderían los daños, ellos variaban entre 80,000 y 200,000 pesos, y en el acuerdo reparatorio se plasmaron el tope máximo, que son los 200,000 que habían dicho. Pero, pero el tema no es reparar la escultura en los mismos términos y en el mismo lugar para que siga la lucha y la confrontación. El tema es que aprovechemos este lamentable hecho de manera positiva, retomemos el diálogo y definamos qué hacemos. Como sociedad, lo que debe de privilegiarse es el diálogo, y juntos tenemos que construir la paz. Y si hay un grupo de personas que se siente ofendido o agredida con esa escultura, veamos cómo sí, veamos qué debemos de hacer, veamos si se debe de reubicar o no se debe de reubicar, o si se debe de dejar ahí, en qué condiciones. Y creo que hoy es la oportunidad para poder retomar ese diálogo. A través de ustedes quiero hacer un llamado tanto a los pueblos indígenas para que podamos sentarnos en una mesa a dialogar, pero también a los historiadores y a los representantes de nuestra ciudad y al Consejo de la ciudad, los que debamos de estar en una mesa de diálogo para ver cómo podemos hacerlo para que no haya una manifestación de humillación, de opresión, y que podamos ver cómo debemos de representar la historia de nuestro país sin que nadie se sienta ofendido. Pero sí se lo tomará en cuenta porque el Consejo hablaba que desde septiembre que ustedes asumieron la presidencia, han tratado de acercarse no solo con usted, sino directamente con Secretaría de Cultura Municipal, cosa que no se dio y por lo cual tuvieron que derribarla ayer. No, de hecho había una mesa de diálogo y se habían puesto en esa mesa 3 alternativas. Una, el retirarla; 2, el modificarla; o 3, poner una placa con una descripción consensada con ellos para ver cómo se puede representar. Esas eran las alternativas que estaban sobre la mesa. Desconozco por qué se rompió el diálogo y se llegó ayer a eso, pero es un hecho que ya sucedió, que ya se sancionó, se hizo valer el Estado de Derecho, que eso es lo más importante de este lamentable hecho, que se hizo valer el Estado de Derecho, porque hubo un convenio firmado en donde se están plasmando que se van a reponer los daños. Y ahora veamos cómo lo hacemos para que continúe ese diálogo. Nosotros queremos dialogar y encontrar un acuerdo. Dos preguntas más, presidente Paco y tú, Lalo. En este sentido, no sé en dónde esté resguardado actualmente las piezas que se retiraron, si están en el taller del el escultor Retana o si los tiene en resguardo el Ayuntamiento de Morelia. En segundo término, me gustaría preguntarle si esta mesa de diálogo será en un sentido cordial, o si se estará haciendo una propuesta como se hacía con los grupos feministas de enseñarles un poco de historia, o en qué términos estará esta mesa de diálogo, presidente. En los mejores términos, bueno, la escultura está resguardada en servicios públicos, lo que se derribó, y pues lo demás está en el sitio de origen. Y por supuesto que el diálogo pues es diálogo, constructor de la paz. Hay que escucharlos, hay que ver cómo no se sienten ofendidos para que podamos retomar el qué podemos hacer. Y en el diálogo tenemos que respetar las distintas formas de pensar. Y el diálogo que nosotros hacemos siempre es respetuoso. En este sentido también... Vamos con Lalo. Presidente, 2 preguntas. Con lo que representa la imagen de los indígenas, esas quedaron de pie, parece que con ellos no hay problema. ¿Cabría la posibilidad de que se dejaran ahí una modificación al monumento como posibilidad? Y la otra, el Consejo Indígena dice que a la policía les agredió, además que los humillaron. ¿Usted descarta esta actuación policíaca con exceso? ¿Cuál es el parte informativo de la policía que tiene al respecto? En la primera pregunta, precisamente para eso será el diálogo, para definir qué y cómo, en donde no se sientan agredidos y podamos ver de qué forma se puede representar la historia de nuestra ciudad. Y el diálogo
Bueno, en el tema de lo de ayer, la actuación, no tenemos esos reportes. Hubo medios de comunicación presentes, estuvieron transmitiendo en vivo. Yo en este momento no he visto imágenes de lo que comentas. Sin embargo, fue un día difícil y pues esperamos precisamente que en este diálogo y la construcción de la paz, en ese tema y todos los demás que estamos viviendo en nuestro estado y nuestro país, pues se pueda abonar a que con diálogo siempre estemos construyendo. Presidente, señalaban que ya había habido una consulta ciudadana, para concluir el tema. Estamos en orden, estamos en orden. Si quieres, ahorita la pregunta por ti. Primero que nada, si me pudieran más especificar, el ayuntamiento no presentó una denuncia y por eso fue que salieron los comuneros, nada más ese tema. Primero que nada, si no presentó una denuncia, porque finalmente es un tema de daño a las cosas. En segundo término, nunca se supo realmente de quién era la jurisdicción de la escultura. Nos comentaba la Secretaría de Cultura en diciembre que a ustedes habían abandonado un poco el tema debido a que no se sabía quién iba a ser el encargado y que el tema se iba a quedar a cargo del secretario Yankel. Ya nunca se supo y bueno, finalmente fue la Policía Municipal quien actuó. Y como comenta mi compañero, en el mes de agosto del año pasado se hizo una consulta por parte de la Secretaría de Cultura en la que la mayoría de las personas que votaron dieron el sí para que se retirara la escultura en su momento. Sin embargo, pues bueno, tampoco pasó nada al respecto. ¿Qué decir a los hechos? A ver, una consulta tiene reglas claras, ¿no? Yo puedo hacer una consulta aquí, pedir que levanten la mano en algún tema y pues eso va a reflejar lo de las personas que están en ese lugar. Pueden estar a favor conmigo o pueden ser distintas a lo que yo pienso, depende en dónde te encuentres. Una consulta tiene reglas, no conozco los resultados ni el cómo se hizo la misma, entonces si no hubo entrega-recepción, menos los datos de una consulta. Y el tema de, perdón, y es que ya hasta se me fue la primera. Saber denuncia. Sí hubo denuncia, sí hubo denuncia. Vi una nota en un horario en donde es que todo eso es un trámite, la puesta a disposición y todo lo que compete a una situación como la de ayer es mucho papeleo, son muchas cosas, porque las cosas se tienen que hacer de manera ordenada y de acuerdo a lo que las normas marcan. Y sí hubo denuncia. Esa nota salió antes. ¿24 que fueron? Pues contra los responsables. La denuncia se debe de hacer por daño a las cosas contra quien resulte responsable. Ya de ahí se desprende una investigación porque hubo algunos detenidos, pero hay que verla, son presuntos responsables, hay que hacer una investigación. En base a eso se hizo el convenio de reparación y bueno, pues ya lo que procede es la reparación del daño, pero insisto, a nosotros lo que más nos importa es cómo vamos a dialogar para que en Morelia las decisiones no se tomen con violencia, sino con diálogo y paz. Pero entonces sí le corresponde la estatua, a la escultura, como le quieran llamar, al municipio, o sea, sí es jurisdicción del municipio, que ese ha sido el tema como central, que los han pimponeado por todos lados. Está en Morelia pero y nosotros ¿es jurisdicción del ayuntamiento? Somos la autoridad de Morelia y hubo un daño a una cosa que esté en un espacio público. Presidente, respecto a las piezas faltantes, no sé si se tenga idea de dónde están, si ayer que se detuvo les comentaron dónde podrían estar o qué información se tiene al respecto. Ahorita no tengo datos de los pedazos que faltan, pero lo más importante, lo principal, está en resguardo. Más que una campaña, lo que tenemos que hacer es dialogar, más que una manifestación de violencia por los ciudadanos y luego una reacción por parte de la autoridad. Tenemos que anteponernos al diálogo y tenemos que ver de qué forma se sienten representados los distintos grupos o representadas y escuchadas y sobre todo atendidas. Muchas gracias. Eso tenemos que apostar. ¿Recuperaron las cabezas de las esculturas, alcalde? Pues son algunos de los fragmentos que faltan. Gracias. Gracias. Gracias, presidente.